Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Jorge Ignacio Barragán. Jorge Ignacio es internacionalista. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, Manuel. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo para conversar sobre temas bastante importantes en los últimos días de Centroamérica, bueno, ¿no? Claro, el caso de Nicaragua, que es el caso más dramático, pues, que es recurrente, porque esto es un pico que ha tocado la crisis sumamente grave, pero al mismo tiempo no es diferente a cosas que han ocurrido anteriormente. Es decir, cuando uno, por ejemplo, analiza los tiempos de la dictadura de Somoza y lo que hicieron todos estos que en este momento ejercen el poder en Nicaragua por salir de esa dictadura, y piensas que décadas después lo que se ha logrado es un régimen peor que el de Somoza desde el punto de vista represivo. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? Podemos ver que es un conflicto político continuado en una coyuntura de la historia de Centroamérica, me atrevería a decir en la historia de Centroamérica, y precisamente en Nicaragua, donde la estabilidad política no reina, sino reina todo lo contrario, la inestabilidad y ese conflicto constante en lo que fue la dictadura de Somoza y cómo llegó el Frente Sandinista a tomar el poder pensando o generando las banderas, levantando las banderas de la búsqueda de libertades o de una apertura, y todo lo contrario, se convirtió en lo que criticó. Ese constante de cuando llegas al poder te conviertes en lo que no quieres ser, ¿no? Pasó en Nicaragua y vemos cómo actualmente el régimen o el gobierno de Ortega ejerce el poder de una forma fuerte, tratando de eliminar o buscando conservar toda el poder a través de disidencia. fortalezas y toda disidencia, y vemos el conflicto actual que se vive con la Iglesia Católica. Compartido con su esposa, ¿no? Que es la vicepresidenta además. Sí, con su esposa Murillo, que pareciera de las novelas que vemos en las series y en las películas, presidente y vicepresidenta, pareja presidencial. Que esa gente siempre esos contestatarios siempre se suelen quejar del nepotismo y satanizar el nepotismo, y resulta que lo que hay en Nicaragua no puede ser más nepótico. Parece una serie de la serie House of Cards de Netflix, muy parecida a lo que se vive en Nicaragua cuando el presidente y la vicepresidenta de su esposa y ejercen el poder, y tuvieron una elección en 2021 donde privaron de libertad a los 7 candidatos de oposición que les querían competir en ese proceso electoral. Sí, y además la guerra está contra la ONG, ¿no? Y bueno, y contra la iglesia ahora. La ONG, la iglesia, incluso hasta emblemas en Nicaragua, como por ejemplo la Academia de la Lengua. Oye, teniendo figuras de la lengua castellana tan importantes en Nicaragua, sin embargo, todo parece ser amenazante para ellos. Toda fuerza viva que les critica al status quo, al estatus de poder, pareciera ser reprimida y pareciera ser encarcelada. Lamentablemente es algo que pareciera que tanto la comunidad internacional como el sistema internacional, tanto de América Latina como de Europa y Estados Unidos, se ha quedado o ha mirado o ha echado la vista para otro lado. Y ha sido lamentable, ¿no? Lamentable cómo hubo una votación en la Organización de Estados Americanos donde Colombia se abstiene y no participa en esa votación. Pareciera que empieza mal en este sentido la política exterior de Gustavo Petro con respecto a condenar las violaciones de derechos humanos. Bueno, ahí interviene el conflicto que ellos tienen, ¿no? Por las islas esas que están ahí en el... Sí, es una decisión pragmática. Nosotros, el realismo político como teoría de las relaciones internacionales dice que los estados tienen intereses y no tienen amigos. Y el interés pareciera ser el interés fundamental de Gustavo Petro es lograr tener y acordar con Nicaragua todo el conflicto limítrofe que tiene con la isla San Andrés. Es así. Entonces pareciera hay una decisión reciente de instancias internacionales que favorece a Nicaragua. Es así. Pareciera un buen gesto, un gesto político para tratar de sentarnos a dialogar y a negociar, para tratar de ponerle fin a este problema limítrofe. Tú sabes que los dictadores modernos, que no dejan de ser crueles, perversos y una palabra muy fuerte, pero la voy a usar, sátrapas, como son todos, por más que sean modernos, pero entonces tienen una manera de hacer las cosas, de querer siempre aparentar un respeto a la institucionalidad, aunque sea preta por té para ellos, ¿no? Pero en el caso de Nicaragua, se ha vuelto a los tiempos de la dictadura más ramplona, es decir, más bananera, o sea, le dio el palo a la lámpara, digamos, ¿no? Y hay posibilidades de alguna negociación con gente así. ¿Tú lo ves posible? Bueno, siempre las negociaciones y el diálogo, uno negocia y uno dialoga con tu adversario, ¿no?
Eso siempre es una premisa que debemos entender, y así ha sido la historia del sistema político internacional, tanto internamente como externamente. Siempre las negociaciones llegan a puntos para tratar de generar acuerdos que permitan darle viabilidad o sostén o estabilidad a los países. Pareciera que en este caso estamos lejos de conseguir acuerdos o conseguir negociaciones, que ya ha habido diálogo en Nicaragua. Recordamos las protestas del 2018, donde fueron dirigidas por tanto la Iglesia, tomó una posición de liderazgo en esas protestas y esas movilizaciones, así como también los estudiantes. Llegaron a una mesa de diálogo y bueno, esa mesa de diálogo y los acuerdos que se llevaron fueron pisoteados, y vemos cómo en el 2021 meten presos y a muchas de las personas que eran candidatos de oposición, eran los 7 candidatos de oposición, así como también a sectores de la sociedad civil. Sigue pasando el tiempo y vemos cómo Ortega permanece en el poder y se fortalece de una forma y de una manera que actualmente es el jefe de Estado con mayor antigüedad en América Latina. Algo que vemos con sorpresa porque Estados Unidos, sus pronunciamientos han sido muy tenues y sigue siendo su principal socio comercial. El principal socio comercial de Nicaragua sigue siendo Estados Unidos. De hecho, el 68% de los productos de Nicaragua llegan a los Estados Unidos, y pareciera que no hay una suerte de tratar de poner algo de presión o generar mecanismos que permitan que las fuerzas vivas y el tejido social de Nicaragua al menos pueda llegar a estar libre o liberar presos políticos. El canciller Leiva de Colombia decía que uno de los objetivos de ellos es tratar de que se abra y se le dé la salida a algunos presos políticos. Vamos a ver en esta nueva suerte de que muchos líderes en América Latina quieren tomar liderazgo. Bueno, eso te confirma en que las relaciones no son, digamos, en función de derechos humanos ni derechos civiles, sino son en función de, bueno, ¿quién da más, pues? Es decir, ¿cómo me beneficio yo ahí cuando el pueblo esté sufriendo? Y eso ha pasado en América Latina sobre todo siempre. Ahora está la situación también de Centroamérica, ¿no? Porque hay un caso cercano que no se conoce tanto internacionalmente, pero también es alarmante, que es el caso de Bukele en El Salvador. Es decir, Bukele intervino al Parlamento militarmente. Es decir, eso que están dando muy malas señales. No, pero intervino militarmente y tampoco pasó nada. Bueno, y ahora tenemos el problema de las maras, pues las mafias delictivas que hay. Bueno, pero él confiesa que tiene 52.000 personas que no han sido sometidas previamente a juicio, a los cuales dice que no se les debe dar de comer, porque el que está preso por delitos comunes no merece que se le dé comida al Estado. Bueno, yo que es un caso escandaloso en cualquier país del mundo, porque la gente puede preguntarse, bueno, mira, ¿y a partir de qué criterios se aplican estas medidas? ¿Qué democracia es esta? Y también hay un silencio internacional en relación al tema de Bukele, ¿no? Pareciera que Centroamérica vive procesos de inestabilidad, ¿no? Y el bueno, orden, siempre los ha vivido. Sí, y el orden, guerra más bien, más que inestabilidad. Y el orden pareciera ser que nunca llega. Y para poder construir un Estado y formar un Estado necesita existir orden, una especie de estabilidad institucional que permita llegar al desarrollo. Porque hay instituciones débiles, hay dirigentes que quieren resolver el problema del momento y no ir es decir, resolver el conflicto, digamos, no el problema. El conflicto no es el problema. Aplacar los ánimos y ver cómo se corre la arruga. El problema es que en América Latina se está gobernando así, corriendo arrugas. Entonces tú de repente crees que vas a controlar a los maras por meter 52.000 personas para decirles no les va a dar comida. Como en el resto de los países. Ortega cree que metiendo preso a un obispo va a parar la labor de la Iglesia Católica, que además está muy imbricada con las realidades y con el cariño, pues, en la aceptación del pueblo nicaragüense. Entonces, es un liderazgo que no ve más allá de sus narices, lamentablemente. Y así los problemas... El señor presidente Miguel Ángel Asturias. El señor presidente Miguel Ángel Asturias. Mira, una de las cosas que pasaron en esas movilizaciones del 2018 es que hubieron más de 300 muertos, 300 asesinados por parte del gobierno de Daniel Ortega. Y la comunidad internacional, en este caso, pareciera estar silente porque en el año 2021 Nicaragua tuvo récord de inversión de países que invirtieron allí, y pareciera que no pasa nada si no se respetan las normas de la democracia en Nicaragua. Vemos también peligroso el acercamiento de Daniel Ortega con regímenes como el de Irán o como el de Rusia, donde ya hay actividades militares por parte de Rusia dentro de Nicaragua para tratar de... Es provocación. Sí, la excusa o el mecanismo el cual utilizaron fue el tratar de contrarrestar el narcotráfico. Pero vemos cómo se sigue en este juego el sistema internacional, donde Estados Unidos pierde capacidad de influencia en la región, como Rusia
tiene capacidad de influir militarmente o tratar de más o menos de una manera irse acercando a los países en Centroamérica y en América Latina, y cómo actualmente también decisiones muy recientes del gobierno de Nicaragua fue empezar a reconocer a la República Popular de China. Entonces, al reconocer la República Popular de China, se espera que vengan también inversiones por parte de los chinos próximamente. Claro, porque ese es un problema que ha tenido Centroamérica, ¿no? Todos los países, incluso el caso de Panamá, toda esa población china es de Taiwán, siempre fue de Taiwán, ¿no? Incluso la venezolana también, lo que pasa es que en Venezuela no hay ese problema, pero en China sí, como en el Pacífico, pues, ¿no? En general, ¿no? Que eran los que venían. Entonces, bueno, con la geopolítica se han visto obligados a establecer relaciones con la China comunista, pues, o la China de Jinping, y bueno, y a romper relaciones, si no totales, al menos consulares, o compartir relaciones consulares, ¿no? Pero eso es un problema de todo Centroamérica. No, totalmente. Comenzando por Panamá, donde fue el problema más grave, porque Panamá tiene el canal, ¿no? Donde la relación comercial es muy amplia. Claro, pero lo que él decía también, o sea, desde el punto de vista de Estados Unidos, la relación de Estados Unidos-Nicaragua, etcétera, que no importa sino cómo quedo yo ahí, cómo negocio yo ahí, pero el tema también de otro tipo de potencias o de países que en este momento tienen la palabra en el mundo, como por ejemplo Rusia y China, es lo mismo. Es decir, China y Rusia no vienen a América Latina porque quieren apuntalar a un gobierno o porque quieren de repente imponer un tema ideológico, porque ya ni ellos están ya ni ellos andan por ese carril ideológico, sino es un tema de poder, y de poder económico y comercial. De poder por el poder. Ahora la pregunta es, ¿cómo ayudan los países y la comunidad internacional con respecto a estos temas? Porque hemos visto cómo las sanciones al final terminan siendo escasas para producir cambios políticos. También vemos cómo el solo hecho de generar una votación en una esfera internacional para condenar las violaciones de derechos humanos sigue siendo también muy limitada para las decisiones que se puedan llegar a tomar. Entonces la pregunta es, la gran incógnita, ¿cómo hacer para verdaderamente brindarle apoyo a esa sociedad democrática que actualmente se encuentra Esa es la en gran Nicaragua? pregunta. Esa es la gran cuestión. Claro, porque incluso los países que apelan a la democracia y proclaman la democracia también son violadores de los derechos humanos. Ni tampoco en la justicia internacional tienen el derecho, ellos como Estado, a sancionar otros Estados. Las sanciones en todo caso corresponderían al organismo internacional que es las Naciones Unidas, ¿no? Sí, por eso las sanciones al final no han tenido el resultado, o el resultado que se ha querido o se ha propulsado desde parte de los Estados Unidos, así como también por parte de la Unión Europea. Claro, pero el tema está en lo que tú señalabas. Manuel tiene razón en lo que está diciendo, porque tú señalabas así. Es decir, ¿cómo tú haces para ayudar a los países? ¿Cómo democracias pueden ayudar a países que están en este momento sufriendo situaciones absolutamente injustas y fuera de toda consideración constitucional e institucional? Y no tienen cómo. Entonces la sanción es una forma de decir, bueno, aquí estoy yo, aquí algo estoy haciendo. Pero como hacíamos en antaño, plomo y imprenta no tumba gobierno, sanción tampoco tumba gobierno. No. La política de micrófono ha fracasado. El ser fuertemente, retóricamente contra algún país no termina generando cambios políticos. Más bien, termina agudiciendo lo que pasa en esos países porque terminas alejando a esas sociedades democráticas que siguen tratando de generar cambios, quedando solas con el gobierno de turno, con ese gobierno autoritario. Entonces pareciera ser que es ejercer la política real y la diplomacia de manera real, que no es no es de forma pública, sino es tras bambalinas. Es ejerciendo realmente acuerdos, negociaciones, diálogos que permitan resultados concretos que lleven a esas sociedades a que entiendan que la estabilidad y la democracia son las mejores formas para llegar al desarrollo. Esa sería la vida, sé que con algunos trogloditas se puede hablar todavía. Claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener que despedirte ya, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, como siempre, gracias. No, Vamos a gracias la a pausa, ustedes. ya volvemos.